como les decía, le pedí a Altamira Gonzalo que por favor se hiciera cargo de esta sesión en particular, la sesión final de clausura, y del mismo modo que dentro de los temas de agenda, fíjense que prácticamente todos los días, hemos tenido que glosar la agenda de los cautiverios, porque siguen siendo muchos, e incluso hemos dejado algunos fuera. Y por eso decidimos dedicar esta escuela a Marcela Lagarde, por su enorme trabajo sobre lo que ella llamó así por primera vez los cautiverios de las mujeres, en lo que era parte de su tesis doctoral, ¿no? Que le costó llegar a defender, leer, yo no sé por qué, pero a veces, digamos, para las mujeres conseguir las posiciones académicas ha sido un camino muy difícil. Cuando la propia Marcela narra cómo fue, cómo lo pasó en su lectura de tesis, porque no se lo querían admitir como tesis, es tremendo este camino. Y como me parece que fue Graciela Hierro, que ya tenía posiciones académicas consolidadas, la que adrede apareció en su tribunal para con su autoridad decir: esta tesis está muy bien y por cierto yo voy a pertenecer a este tribunal porque me interesa mucho el tema. Pero es decir que haya también un ejercicio de conferir confianza que es muy admirable. Yo desde luego lo puedo decir en directo. Yo, si no fuera por Celia Morós y Victoria Camps, no hubiera tenido nada que hacer. Así que, ¿por qué? Porque te encuentras muchos obstáculos y es espléndido cuando puedes decir que alguna te ayuda a despejarlos. En el caso de Marcela fue y esta hora que nos deja, los cautiverios, es magnífica y por eso le hemos dedicado esta escuela. ¿Por qué? Dice, porque la agenda de los cautiverios, si no la perdemos de vista, es la que nos explica que el feminismo y la doctrina queer no tienen nada que ver. Solo si hay confusión de agenda, es decir, si alguien tergiversa y dice, esta a partir de ahora es tu agenda, entonces puede engañarte convenientemente. Pero mientras la agenda esté clara, el movimiento feminista, claro que es un conjunto teórico, pero es, y sobre todo es, y ha sido siempre, una agenda del cambio social. Nuestra agenda del cambio social tiene todavía tal cantidad de cautiverios que simplemente con iluminarlos ya nos queda suficientemente clara cuál es nuestra distancia con aquellos que pretendan hacer entrismo dentro del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que han hecho? Renombrar la agenda. La prostitución es trabajo sexual, los vientres de alquiler son maternidad, como es generosa o lo que toque, altruista. La prostitución no solo es trabajo sexual, sino que el porno, que parece que va bastante con él, es un tipo de rebeldía no normativa y sic de coeterius, ¿no? Todo para adelante, sic de coetera con lo que vaya colando. Siempre que encontremos el triunfo tranquilo de la neolengua, sepamos que debajo de la neolengua lo que hay es una voluntad de tergiversación de agenda muy evidente. Pero esta agenda ahora, por culpa de las leyes que se pretenden, por culpa de el difuso panorama poshumanista que dibujan, se impone en primer término con tal que parece que nos olvidamos del resto de la agenda. Y la última agenda, recuerden, la agenda de la tercera ola a la que pertenecemos, empieza con la plenitud de los derechos civiles, porque se tienen derechos civiles pero no plenamente en todos los sitios. Con la plenitud de los derechos de empleo. Aquí tuvimos que hacer cosas como que las magistraturas se abrieran a las mujeres, porque no podían ser nada más que abogadas de foro, no podían optar a ninguna magistratura. La plenitud de los derechos civiles, la patria potestad, las mujeres en España la tuvieron en el año 81, parece muy raro, pero fue en el año 81. Es decir, la plenitud de los derechos civiles, lo primero. Después, lo que hemos dado en llamar derechos reproductivos, que en realidad casi solo se refieren a la libertad de decidir en plazo si seguir con un embarazo o no.
Digo, y matizo lo de los derechos reproductivos, porque me acuerdo de que mi presidente en el Consejo, Paco, que tenía una cabeza jurídica de las más que he conocido en la vida, Paco Rubio, una cosa, le dijo, yo tengo el gusto de tener gente a la que he podido admirar mucho, ¿no? Y yo una vez se me ocurrió decir delante de él derechos reproductivos y se puso como una auténtica fiera parda y dijo, derechos reproductivos. Yo tengo 84 años y te aseguro que me reproduzco poco y que aunque me gustara no me podría reproducir. ¿Qué tipo de derechos son esos? Y entonces entendí la cosa y dije, vamos a ver, Paco, no nos enfademos, querido presidente. El asunto es que en América Latina, como no puedes decir aborto porque ya inmediatamente cae el techo encima de ti, las feministas han encontrado un eufemismo para poder hablar de abortos y entraban generalmente derechos sexuales y reproductivos. Entonces dijo, vale, bien, vale. Pero fíjese que debajo de una expresión, la neolengua siempre tiene peligro. Estas personas nos dirán ahora que están reclamando sus derechos sexuales. O sea, cuidado que la neolengua tiene peligro. Yo le he pedido a Altamira que volvamos a la agenda. Una vez que conseguimos esto, allá donde se ha conseguido, ¿cuál fue la agenda que apareció en los años 80? La paridad. Esa fue la agenda. Ahora, ¿qué hay que conseguir? La paridad. ¿Y eso qué es? Dice, puesto que tenemos insumos de meritocracia iguales, es decir, se había llegado ya al momento en que estaban ecualizadas las cifras de mujeres y varones en cuanto a sus méritos educativos, que actualmente no están ecualizadas, las mujeres tienen más que los varones, y esa situación parece estable, pero una vez que eso se había ecualizado, ¿por qué las mujeres no alcanzaban las mismas posiciones que los varones? Y ahí aparece el concepto de techo de cristal y aparece toda la agenda de la paridad. ¿A qué nos vamos a dedicar? A ver dónde hay techos de cristal, a ver cómo de sólidos son, a ver cómo se reproducen, a ver si hay instrumentos políticos para librarse de ellos. ¿Por qué? Esta sociedad no está siendo justa con el mérito de las mujeres. Esa es una agenda que todavía está en los albores, que estamos lejísimos de concluir. Y por el medio se nos han metido la agenda sobrevenida de los vientres, la agenda de toda la vida del abolicionismo, que ha sido puesto en cuestión para volver a la regulación, y toda la agenda del generismo, por llamarlo de alguna manera, de la agenda trans, que es reproducir los cautiverios y decir que son unas cosas muy buenas dentro del, digamos, trasfondo único poshumanista, como el único mundo consentido al que cabe acudir a habitar, ¿no? No habitar el feminismo, habitar el transhumanismo. Es imperioso que no olvidemos la agenda de la paridad. Es importantísima, porque es la que nos devuelve el lenguaje del poder, que es en el que hay que poder seguir hablando. Porque lo otro nos refiere siempre al lenguaje de la sentimentalidad, de la cual el poder está perfectamente excluido. Es como si eso ya no importara. Y entonces, hablando con Altamira, le dije, Altamira, tú como buena jurista, que has presidido... A ver, ¿hay alguna asociación de mujeres juristas en España de las que no haya sido presidenta o parte de su patronato? Yo. Exacto. Bien, pues la más importante es Demis, pero todas las demás o estás en su patronato o has acudido como socia o... Altamira es de una precisión, que es, las juristas, ellas, la precisión conceptual es importantísima, porque luego con lo que piensan hacen mundo constantemente. La jurisprudencia no es ninguna broma. Yo admiro esa capacidad muchísimo. Entonces, Altamira siempre ha sido una abogada feminista, ya desde que estaba en la carrera y ya cuando la terminó. Ha llevado adelante un enorme trabajo intelectual y asociativo en las asociaciones de juristas mujeres que eran necesarias. Ha llevado un gran trabajo dentro del Partido Socialista. Porque una cosa es imaginar, bueno, esto hay que hacerlo, pero luego lo que hay que hacer hay que darle forma.
Y entonces Altamira está detrás de muchas de las iniciativas que han llegado a tener forma de instrucción, forma de ley. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Les puedo pasar uno de esos currículos que llevan página y pico. Vamos a escuchar a Altamira, que va a desarrollar lo siguiente. ¿Qué pasa todavía con la paridad? ¿Qué ocurre aquí con los vientres de alquiler? Como dos temas punteros de agenda. Altamira, muchísimas gracias por venir. Gracias. De esta escuela. Es muy importante y muchas gracias, y eso se debe desde luego a tu empeño y a tu convicción. Muchas gracias, Amalia, porque para mí, Amelia, ¿cómo empiezo? Para mí es un honor estar aquí en esta escuela, que es una escuela muy prestigiosa de feminismo y que cada año va clarificando la agenda y va completando la agenda del feminismo, que no es nada más que y nada menos que esos pasos sucesivos que hemos de ir dando no solo para resistir, sino para avanzar hacia esa sociedad por la que yo creo que luchamos, una sociedad de personas iguales, una sociedad de personas más felices, ¿no? Me pidió Amelia que hablara de paridad y de vientres de alquiler, y yo al principio me quedé, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque son como las antípodas, ¿no? La paridad es, bueno, esa sociedad que soñamos y esa sociedad por la que luchamos, en las que las mujeres por lo menos tengamos la representación a la que tenemos derecho. Y los vientres de alquiler, precisamente, es hurtarnos el fruto de nuestra gestación, nuestro cuerpo, nuestras vidas, nuestros hijos, pero encontré la conexión. Y la conexión yo creo que está en que las dos, la paridad y los vientres de alquiler tienen su conexión en el internacionalismo. No conseguiremos librarnos de los vientres de alquiler si no es de manera internacional, y la paridad tampoco la conseguiremos solo a nivel nacional. Por tanto, bueno, y no sabéis cómo deploro no ser filósofa, porque estos días he estado disfrutando de vuestra capacidad infinita de conceptualizar, de desbrozar, de hacernos entender. Bueno, las juristas somos muy aburridas, somos muy aburridas de otra manera, y deploro no ser filósofa. Bueno, ya me perdonaréis. Bueno, voy a empezar por la paridad. La paridad es un objetivo feminista. Ninguna sociedad puede llamarse feminista si no es paritaria, pero como se ha venido hablando, las mujeres hemos venido siendo el sexo segundo o el segundo sexo que decía Simone de Beauvoir, ¿no? Las mujeres nos han hurtado todos nuestros derechos y con mi edad y alguna persona de mi edad que estáis aquí presentes, hemos nacido y nos hemos desarrollado durante años sin derechos. Políticos no los tenía nadie, porque aquí nadie podía votar, ni los varones ni las mujeres, por supuesto, nosotras tampoco. Pero es que no teníamos derechos civiles, es que no teníamos, las mujeres éramos propiedad o del padre o del esposo. Las mujeres no teníamos capacidad de obrar, no éramos personas como los varones, pero yo empecé el ejercicio de la profesión en el año 74 en Madrid, y aunque yo era responsable de mi trabajo y de lo que yo hiciera y hiciera mal, quien tuvo que abrir la cuenta del banco fue mi marido. Yo no pude abrir la cuenta. Esa
era la situación que teníamos hasta hace muy poco tiempo. En aquellas fechas tampoco podíamos controlar la maternidad. La venta de anticonceptivos era un delito en este país hasta el año 1978, que se despenalizó, a la vez que se despenalizó el adulterio, delito que solo podíamos cometer las mujeres. Quiero decir que hasta hace pocos años relativamente, nuestra posición ha sido tan subordinada a la de los hombres que, visto así con esta perspectiva histórica, podemos decir que en pocos años hemos conseguido avances importantes y los hemos conseguido con la lucha del movimiento feminista, porque quiero recordar que en los años 70 el movimiento feminista internacional era potente, pero en España también. Y solo por este movimiento feminista conseguimos que se despenalizaran los anticonceptivos, que existiera divorcio y después que existiera el derecho a abortar. Por tanto, este reconocimiento o esta conquista de estos derechos para las mujeres en España en concreto ha sido relativamente reciente. Y ha llegado no porque nadie nos lo haya regalado, porque las mujeres también hemos luchado en este país por la democracia, han llegado de la mano de la democracia y de la mano del movimiento feminista. Hemos empezado ahí, daros cuenta que en esas fechas, como decía Amelia, las mujeres no podían ser juezas, no podían ser registradoras de la propiedad, no podían ser notarias, no podían. Fue a finales de los 60 cuando Franco permitió el acceso de mujeres a determinadas profesiones, pero había una larguísima lista de trabajos prohibidos a las mujeres. No creáis que solo en esas profesiones nobles, pero es que el trabajo nocturno estaba prohibido a las mujeres, los trabajos en las minas estaban prohibidos a las mujeres. Hubo una sentencia del Constitucional muy bonita, era un tema que llevó una compañera, Lucía Ruano, muy bonito, que permitió a las mujeres acceder a trabajos subterráneos en las minas. En fin, pero todo eso nos ha costado mucho. Y ahora, ¿cómo deberíamos de estar? Porque yo creo que la paridad es la participación equilibrada o proporcionada en un conjunto de mujeres y varones según las mujeres y los varones que existan, ¿no? En España, en marzo, a 1 de marzo del 22, las mujeres somos el 51% de la población, de 47.435.000 y algo más. Mujeres somos 24.189.000 y algo más, es decir, el 51%. Por tanto, por lo menos, deberíamos ser el 50% en cualquier ámbito de decisión, en cualquier ámbito de poder, etcétera. Pero eso no es así. Es evidente que no es así. Veremos algunas cifras. Hay unos déficits más grandes en unos indicadores que en otros, pero desde el punto de vista conservador, que tú hablabas antes, la tesis es: ninguna mujer tiene prohibido el acceso a nada, pero la que vale llega. La que vale llega y la que no llega pues es porque no vale. Bien. Bueno, yo digo que la paridad es nuestro derecho, porque los hombres llegan no porque valen, sino por derecho y ocupan nuestro espacio. Llegan porque están, ¿no? La paridad es nuestro derecho, lo decía Carmen Albor, y es verdad, y la paridad es de justicia y además es de ley, desde que se aprobó la Constitución en el año 78, que prohíbe discriminar por razón de sexo, entre otras, ¿no? Pasa es que la paridad es cuantitativa y no es cualitativa, pero yo creo que es una condición sine qua non para llegar a esa igualdad cualitativa. Igualdad real que Alicia Millares defiende con una frase que a mí me gusta mucho, que es la igualdad en el acceso a los bienes y a los derechos. Fijaros, que es nada y es todo. Igualdad de mujeres y de hombres en el acceso
a todo tipo de bienes y derechos, porque obligaciones ya las tenemos. Bueno, y yo digo que no es suficiente el llegar a la paridad, porque hay algunas situaciones en las que hay paridad y eso no ha significado una transformación feminista. Por ejemplo, que haya más mujeres juezas en el primer nivel de la Administración de Justicia, en todo lo que son juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, penal, etcétera, hay más mujeres que varones. En concreto, pues ahora están accediendo en las últimas oposiciones el 67% son mujeres y el resto varones. Y así llevamos unas cuantas oposiciones de acceso a la judicatura. Esto quiere decir que la gente que accede va a los primeros escalones, los primeros niveles, que son esos juzgados de primera instancia. Ha cambiado cualitativamente la justicia que se administra en esos escalones? No. Luego, algo más tenemos que cambiar, ¿no? Es importante que las mujeres lleguemos, pero es importante qué es lo que hacemos cuando llegamos al poder. Pero, por ejemplo, fijaros, la Administración de Justicia es la pirámide perfecta, es ese techo de cristal. En los primeros escalones hay aproximadamente un 70% de mujeres, pero si llegamos al Tribunal Supremo, que es la cúspide del Poder Judicial, tenemos un 18,8% de mujeres. Y no vale el argumento de que las mujeres han entrado recientemente, porque han empezado a entrar desde el año 70 y pocos, está ya la primera mujer y ya algunas se han jubilado. Es decir, ese argumento no vale. Son los puestos en los que los hombres se los reparten entre ellos y hay muy pocas mujeres que se les permite acceder ahí. Fijaros, quería también señalar que la paridad no tiene nada que ver con las medidas de acción positiva o con la discriminación positiva o con las cuotas. Es verdad que estos sistemas nos sirvieron. En los años 80 nos sirvieron porque si no hubiéramos tenido un sistema de cuotas no habría habido mujeres ni buenas ni malas ni regulares que hubieran llegado a ningún lado. Nos han servido. Pero las cuotas y la discriminación positiva se utiliza para colectivos que están infrarrepresentados. Nosotras no necesitamos cuotas, tenemos derecho al 51% de todo. De todo. Cuando se discutió la Ley para la Igualdad, la ley del año 2007, que es una ley con muy buenas intenciones y ha sido un buen instrumento, sobre todo para modificar presencia de mujeres en la administración pública, no así en la empresa privada, pero cuando se discutió, yo comparecí en la comisión que estaba discutiéndose el texto y tal, y una de las cosas que decía que yo no entendía, que no estaba de acuerdo, por qué el sistema de representación equilibrada que prevé y que contempla la Ley para la Igualdad es de un 60-40%. Es que no tiene sentido, porque eso es ni fu ni fa, ni los hombres son el 60, ni nosotras 40, ni al revés. Somos lo que somos, el 50 o el 51%, y por tanto, lo que correspondería por ley, por justicia, es la misma proporción en la que estamos en la sociedad. Bueno, eso no se aceptó y todavía se mantiene ese sistema de 40-60% que ya sabemos en que se ha traducido en listas electorales y luego presencias dentro de los parlamentos, ¿no? Que como son las listas electorales, se considera que ha de cumplirse el 40-60 por tramos de 5, van tres hombres y 2 mujeres. Y eso hace que luego esa proporción mínima del 40% de mujeres no esté representada en los parlamentos. No obstante, también tengo que reconocer que la ley ha sido muy importante sobre todo en el terreno de la administración pública.
La empresa privada no, porque la empresa privada, fijaros, solo prevé un artículo que las empresas cotizadas tal tengan que tener para el año 2015, entonces, o sea, a 8 años vista, una presencia del 40% de mujeres en los consejos de administración, y se armó la de San Quintín. O sea, ningún partido político protestó por el tema de la presencia de las listas electorales, pero los grandes empresarios de este país montaron en cólera porque desde una ley se decía que se les sugería que en un plazo de 8 años hubiera un 40% de mujeres en los consejos de administración. Bueno, pues en este año la presencia de mujeres en el 2021 en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 es el 32%. Es el 32% y he leído hace pocos días que este año bajaba. O sea que, fijaros, para el 2015 se les proponía el 40%, llevamos un decalaje ya de 7 años y no hay pinta de que vayamos a llegar. La Ley para la Igualdad se aprobó en el año 2007 y tuvimos la malísima suerte de que en el 2008 entramos en la gran crisis y de ahí no hemos salido porque lo hemos unido con la pandemia y vamos a ver qué situación nos vamos a encontrar ahora de recesión económica o de crisis económica, por lo menos, ¿no? Pero, porque como decía Simone de Beauvoir, cualquier crisis económica será un buen argumento para que nuestros derechos decaigan y efectivamente así es. Vamos a ver algunos indicadores de la paridad o no paridad o disparidad de mujeres y varones. La tasa de empleo de los 20 a los 64 años de edad, que es, digamos, la edad laboral, en el año, hablo de cifras del INE de mayo de 2021, era del 60% para las mujeres y del 71,4% para los varones. Hay un 10,4% de diferencia en la tasa de empleo. El salario más frecuente de la mujer respecto al del varón es de un 73%. Y si tomamos el salario medio por hora sin diferencias de jornada, es del 89,7% el de las mujeres. Sin embargo, fijaros en la educación, el porcentaje de mujeres graduadas en educación superior en el 2019 fue del 53,7%, cifra que se mantiene desde hace tiempo. Luego, otra cuestión sería entrar en las materias en las que las mujeres están en cifras más elevadas. Horas semanales dedicadas al cuidado de hijos. 23 horas los varones, que yo, por cierto, esta cifra no la acabo de comprender nunca, pero bueno, démosla por buena. 23 horas los varones, 38 horas las mujeres. Horas semanales dedicadas al cuidado de hijos, horas semanales dedicadas a cocinar o a realizar horas domésticas, 11 horas los varones, 20 horas las mujeres. Yo creo que son muy generosas con ellos estas cifras, pero así todo, bueno. Presencia de mujeres en órganos constitucionales. El Tribunal de Cuentas tiene un 50%, el Consejo de Estado un 41,9%. El Consejo General del Poder Judicial, un 49%. Os fijáis que van ramplonamente, pero van ramplonamente cumpliendo con ese 40%. Llegamos al Consejo Económico y Social, un 27,8%. Y esto a lo mejor explica por qué han hecho el informe que han hecho a la ley trans. Pero en el Consejo Económico y Social, un 27,8%. En las Reales Academias, en el año 21, las mujeres son el 13,7%. Y en delitos y violencia, que este dato me interesaba dar, en el año 2020, el 19,5% de delincuentes condenadas fueron mujeres, el resto varones, el 80,5% varones. Son solo algunos indicadores de la ausencia de paridad que tenemos en este momento en España.
Y la falta de paridad es un déficit democrático porque uno de los pilares de la democracia es la igualdad. Y la igualdad con las mujeres falla ostentosamente. Esta desigualdad la conocemos desde hace tiempo las mujeres, no solo porque individualmente o nuestras personas conocidas las sufrimos, sino que las conocemos porque hay un Instituto Nacional de Estadística que, basado en unos datos que constan en el registro civil de cada localidad, se pueden desagregar los datos por sexo de las personas. Y así sabemos que en las academias pues solo hay un 13,7 o 13,9% de mujeres. Pero si esos datos del registro civil, que hoy son datos ciertos, datos seguros, pasan a ser datos que cada 6 meses pueden cambiar a voluntad de cada persona. Si yo hoy soy mujer y con mi misma cara y mi mismo nombre dentro de 6 meses voy y digo que no, que soy varón, me pongan como varón, y a los 6 meses vuelvo y digo que no, que sigo siendo la que era, y así, sin límite, y todas las personas que quieran, ¿quién va a demostrar las cifras de la desigualdad? ¿Cómo lo vamos a poder probar? Esto nos dan en toda la línea de flotación, porque no vamos a poder demostrar nuestra realidad que vivimos día a día y la sufrimos día a día. O sea, por tanto, para nosotras, la seguridad jurídica del registro civil y, por tanto, de las estadísticas desagregadas por sexo son fundamentales y tenemos que defenderlas con uñas y con dientes porque nos va el futuro en ello. Parece que aquí es como si hubiéramos llegado ya a conseguir la igualdad, ya estuviéramos en esa situación, todos iguales, da igual entonces qué ocurra con el registro civil. Pero en este momento no estamos ni a la mitad del camino, lo hemos visto. Estamos empezando nuestro camino para conquistar nuestro espacio, nuestro ámbito de igualdad. Por esto es muy indignante que no se vea, que no se comprenda la importancia que tiene para las mujeres de la constancia de esas estadísticas en el registro civil. Bueno, pues estos datos que tenemos las mujeres, bueno, algunos indicadores se repiten en otros países, porque, por ejemplo, en Europa, la cifra de horas dedicada por las mujeres al cuidado de los hijos es similar a la cifra de horas que dedicamos en España, ¿no? Fijaros, Oxfam, que hace publicaciones anuales sobre la distribución de la riqueza, en la última publicación denuncia que el 42% de las mujeres en el mundo no tienen trabajo remunerado por dedicarse a los cuidados de la familia y de los hijos. 42% de las mujeres en el mundo frente a un 6% de los varones. La ONU, la OIT, no tienen empacho en decir que nos faltan cientos de años para, de manera natural, conseguir llegar a la igualdad y, bueno, nosotras somos unas rebeladas contra esa resignación cristiana y luchamos por acortar esos tiempos, ¿no? Por tanto, la falta de paridad es un problema que nos afecta a las mujeres en todo el mundo, es un problema global y no conseguiremos la paridad si no la conseguimos en todo el mundo. Y con esto enlazo con el tema del alquiler de vientres que me pidió Amelia que os hablara esta mañana. El alquiler de vientres es también un problema mundial, es un problema global al que no pondremos solución si no somos capaces de conseguir una norma internacional que los prohíba en todo el mundo, porque si no, pasará como pasa ahora.
gente con dinero de aquí viajará a Ucrania, viajará a India, viajará a Estados Unidos a comprar niños y niñas a demanda. Yo creo que los vientres de alquiler son violencia que se ejerce sobre las mujeres, que casualmente, lo mismo que la prostitución, se ha dicho por activa y por pasiva estos días, es violencia sobre las mujeres. Y fijaros, son dos formas de violencia muy presentes en nuestra sociedad que no están recogidas como tales en el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul es el primer instrumento jurídico vinculante para Europa, para los países que lo ratifiquen. España lo ratificó en 2014, que recoge todas las formas de lo que llama violencia de género, ¿no? De la violencia machista. Pero ahí no están ni la prostitución ni los vientres de alquiler, lo cual supone un obstáculo, una dificultad más para tratar de combatirlo. Pero, bien, decía que son dos formas de violencia y yo creo que en nuestra agenda tenemos muchos objetivos, pero hay dos muy importantes, me parece a mí. Uno es conseguir la paridad y el otro es poner fin a la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres tiene muchas manifestaciones, afecta a todas las mujeres, porque nos afecta a todas las mujeres, y nos impide vivir en paz y nos impide vivir con libertad, y por tanto yo creo que es un objetivo que no debemos perderlo de vista, porque en España además lo tenemos bien cuantificado, por lo menos en lo que concierne a la violencia machista en las relaciones de pareja, y tenemos, en ese sentido, lo tenemos mejor cuantificado que otros países, y como lo tenemos ahí bien fotografiado, vamos a ponerle fin, porque podemos conseguirlo. Por tanto, estos son dos objetivos, a mí me parece, de la agenda importantísimo. El tema de vientres, como decía, del alquiler de vientres o la explotación reproductiva o la gestación por subrogación o eufemísticamente la gestación por sustitución o tal, mil formas de llamarlo para esconder una realidad que es una apropiación de la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? Es curioso que cuando las mujeres conquistamos la patria potestad, que como decía Amelia muy bien dicho, la conseguimos en el año 1981, cuando las mujeres conseguimos la patria potestad y cuando las mujeres conseguimos el aborto a medias 1985 y más completo en 2010, aparecen los vientres de alquiler, que supone arrancar la posibilidad de ejercer la patria potestad y, por supuesto, quitar la posibilidad de planificar nuestra maternidad, que esa fue la conquista del derecho al aborto. Los vientres de alquiler, es desde el punto de vista jurídico, digamos, es una concertación entre dos partes, una que se compromete a gestar y otros u otra que se comprometen a apropiarse, o se apropian del producto de esa gestación. Da igual que haya precio o no haya precio, porque eso no es el núcleo. El núcleo de la gestación por subrogación es la renuncia a la maternidad desde antes incluso de la concepción. Me preguntaba antes una periodista qué habrá pasado con esos niños de Ucrania que se vio cuando estalló la guerra y había una situación en que los compradores tenían dificultades para viajar, pero le he dicho, con dinero todo se consigue en guerra y sin guerra, pero esos niños, si los compradores no van a recogerlos, esos niños ya no tenían madre, por supuesto padre tampoco, porque a sus madres las obligaron a renunciar a la maternidad.
Y ese es el meollo, la renuncia a la maternidad. Y además, el compromiso, las mujeres que firman estos contratos asumen unos compromisos tremendos. Tengo aquí el contrato que hacen firmar en Ucrania. En Ucrania, el contrato se obligan ellas, primero, desde luego, a someterse. Un momento. Dice, el contrato es la obligación de la mujer, incluye varios intentos de transferencia de embriones. O sea, que no es que una mujer se queda embarazada y ya está, es que para llegar a quedarse embarazada debe someterse a intervenciones médicas para que la transferencia de embriones prospere. Esa es la primera cuestión. Y además, pues, se comprometen a estar durante los 9 meses, particularmente del 7º mes en adelante, absolutamente a disposición de los compradores. A disposición quiere decir que ahora te pillo y te tienes que hacer un análisis de orina y un análisis de sangre porque quiero saber si has tomado alcohol o has tomado alguna medicina o te has drogado, porque hay prohibición absoluta de beber alcohol, fumar, tener relaciones sexuales, tener relaciones sociales. A partir del 7º mes, los compradores pueden pedir a las mujeres que se instalen en Kiev, donde digan, en la cárcel, que digan. Y ahí están, no pueden relacionarse con nadie y están, bueno, es una situación de esclavitud. Esto no lo digo yo, que lo dice, lo ha escrito un magistrado bastante conservador, por cierto, pero que tuvo acceso a este contrato, y dice que es un contrato de esclavitud. Por supuesto, tienen que abortar si los compradores deciden, porque por lo que sea, ahí no hay problemas de supuestos ni no supuestos, es capricho del comprador. Si vienen 3 y hay que quitar a 2, si vienen 2 y hay que quitar a 1, o si viene con un defecto en la mano y así no me interesa. Y la mujer se obliga a llegar adelante hasta donde le digan, si es hasta el parto, y a entregar inmediatamente al niño o a la niña a los compradores, y adiós muy buenas, si te he visto, no me acuerdo, cobrar el poco dinero que le hayan comprometido y bueno. Esta práctica es legal en unos cuantos países. Es legal en Tailandia, en India, Ucrania, Rusia, Kazajistán, México, algunos estados de Estados Unidos, siendo California el más permisivo, algunas provincias de Canadá. En la Europa democrática también está permitido en Dinamarca, Holanda, Grecia, Bélgica, en Portugal. En Portugal hubo una ley que la declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional, y luego han vuelto y han aprobado otra corrigiendo lo que decía el Constitucional. Está permitido también en Reino Unido. En Reino Unido solo el sistema altruista, en el que yo no creo. No, porque fijaros, además en Reino Unido hay un registro en el que las mujeres que deseen gestar para otros de manera altruista se pueden apuntar, y bueno, pues ahí no hay lista de mujeres esperando para gestar altruistamente. Lo que pasa que eso les permite a la gente de Inglaterra comprar en otros países y inscribir luego sin problema en sus registros. Alemania y Francia son contrarios y, bueno, ahora vamos a ver qué pasa en España. Una cosa que quiero decir en relación con el contrato de Ucrania y cualquier otro contrato que podamos analizar es que no hay intervención del Estado, ni en aquel país ni en España, en el supuesto de que vienen aquí y tratan de inscribir. No hay intervención del Estado. ¿Qué significa esto? Significa que compran niños
quienes desean tener niños, convirtiendo un deseo en un derecho, cosa que yo quiero tener 25 años y de verdad que no encuentro la manera de conseguirlo. Pero convierten ese deseo en un derecho y los derechos del niño. ¿Quién se preocupa de averiguar si esa persona o esa pareja son adecuadas para ayudar a ese menor o a esa menor a desarrollarse, a educarla? Mirad, aquí cuando se quiere adoptar, sabemos todo el mundo que han de pasarse unos filtros muy importantes de idoneidad, de adecuación, de la casa, de que no haya problemas psicológicos, de que no haya problemas económicos, en fin, todas las garantías para los niños adoptados, como debe ser, agilizándolo, pero como debe ser. Cuando un matrimonio se divorcia y se discute la custodia, se pone la lupa en cada uno a ver quién lo hace mejor, quién lo va a hacer mejor, etc. Pero cuando uno compra bebés en el extranjero, nadie se preocupa. Se traen aquí los niños, e incluso aunque haya conflicto en el registro civil para poderlos inscribir o no, no hay nadie que al cabo de un año vaya y diga, a ver esos niños, a ver cómo van, los han abandonado, los están cuidando bien, los están dando prostitución infantil, yo qué sé. No hay la más mínima intervención. Por tanto, es un problema económico, es un negocio importante de las agencias intermediarias, fundamentalmente grandes despachos de abogados, tengo que decirlo, están dedicados a este negocio. ¿Qué situación legal tenemos en España? Pues en España no es legal. Los vientres de alquiler no son legales. Mirad, tenemos como legislación la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. El artículo 10 dice que los contratos en los que se pacte esto, es decir, gestar para otros, haya o no dinero por medio, pero renunciando a la maternidad, son nulos de pleno derecho. En derecho, cuando un contrato es nulo de pleno derecho, no surte efectos jurídicos. No surte. Esa es lo que dice, y además dice otra cosa interesante esta ley. Dice, ¿cuáles son las técnicas de reproducción asistida? Porque hay gente que nos dice, no, es una técnica más de reproducción asistida. No. La ley dice, hay 3 tipos de técnicas de reproducción asistida, que las recoge en uno de los anexos. 1, a ver, que no me la sé, la inseminación artificial. 2, la fecundación in vitro. Y 3, la transferencia intratubárica de gametos. Por tanto, los vientres de alquiler no son una forma más de reproducción asistida. Bueno, esto es lo que dice esta ley, que es la que regula esta materia, y luego tenemos el Código Penal. El Código Penal tiene un artículo que os lo voy a leer, que es el artículo 221, que dice que esta conducta, a ver si lo encuentro, lo leo, y si no, pues no. Bueno, lo que el Código Penal dice que esta conducta, cuando media dinero, es un delito. Es un delito. Se cometa aquí, se cometa en el extranjero. La cuestión es el probar que media dinero, porque en estos contratos no se habla de indemnización, se habla de compensación. Y, de hecho, las proposiciones de ley que presentó Ciudadanos por 2 veces en el Congreso, en una sí que hablaba de compensación de gastos, pero en la otra ya hablaba de altruista. Bien, pues el Código Penal dice que esta conducta es un delito. No obstante lo cual, sabemos que gente española, X gente española, va al extranjero
y compra bebés. Y luego trata de inscribirlos en el registro civil aquí y unas veces cuela y otras veces no cuela. Además de lo que es la ley, tenemos dos sentencias muy importantes del Tribunal Supremo que han declarado la ilegalidad de estas prácticas hechas en el extranjero, llevadas a cabo y diciendo que se hacen en fraude de ley. Estas dos sentencias son una de 6 de febrero del año 2014 que pone en la balanza los derechos de las mujeres y los derechos de los menores, y es muy interesante. Esta sentencia se dicta porque un fiscal recurre ante el Supremo el reconocimiento, la inscripción en el registro civil de un niño o una niña, no recuerdo, que había sido comprado en Estados Unidos. Entonces, el Ministerio Fiscal recurrió sobre la base de que no puede reconocerse efectos civiles a una conducta que aquí no es legal. Y entonces el Tribunal Supremo estima la impugnación del Ministerio Fiscal y dice que esas personas no pueden ser padres de este menor. Pero lo que me interesa destacar son los argumentos. Dice el Tribunal Supremo, dice, el interés superior del menor, es verdad que es un valor muy importante, dice, pero no es el único que se ha de tomar en consideración. Dice, porque pueden concurrir otros bienes jurídicos con los que se tiene que realizar una ponderación. ¿Y cuáles son esos bienes jurídicos? Dice, tales son el respeto a la dignidad e integridad moral de la mujer gestante, evitar la explotación del estado de necesidad en que pueden encontrarse mujeres jóvenes en situación de pobreza, o impedir la mercantilización de la gestación y de la filiación. Y dice, son principios amparados por nuestro derecho constitucional. Vale. Y dice además que la mercantilización que supone que la filiación de un menor resulte determinada a favor de quien realiza el encargo por la celebración de un contrato para su gestación atenta contra la dignidad del menor al convertirlo en objeto del tráfico mercantil. Bueno, en nuestro país además es que el Código Civil, como es lógico, y aquí tenía el artículo del Código Penal. No te preocupes, lo he puesto. Vale, muchas gracias. Vale, bien, muchas gracias. Bien, entonces, la razón de la denegación por el Tribunal Supremo, en este caso, es el contrato de gestación por sustitución. Esa es la razón, porque es un contrato que en España no es posible y, por tanto, no cabe reconocerle efectos jurídicos, ¿no? Pero, bueno, esta sentencia del Tribunal Supremo, se hizo luego un recurso de nulidad previo para ir en recurso de amparo al Tribunal Constitucional. El recurso de nulidad fue desestimado y el auto que dictó el Tribunal Supremo fue contundente también, y por tanto, y luego fue en amparo, y el de amparo fue inadmitido. Pero no es la única sentencia, aunque es una sentencia de pleno y es doctrina jurisprudencial, ¿vale? Es que en el mes de marzo de este año el Tribunal Supremo ha vuelto a dictar otra sentencia importantísima. Importantísima. La de este año, fijaros, es un hombre mayor que, haciendo uso de una acción que contempla el Código Civil, que es una acción de filiación por posesión de Estado, reclama la filiación de un niño para una hija suya que fue y compró en México a ese niño, y esa hija suya no lo ha podido inscribir porque no había material genético, que este es un tema muy importante. Como esta hija no lo podía inscribir, él demanda y dice que como ese niño tiene posesión de Estado, que quiere decir esto, que lleva viviendo tiempo como hijo con esa mujer y son reconocidos socialmente como madre e hijo, por tanto que se reconozca la filiación. Y el Tribunal Supremo vuelve a decir que no.
Vuelve a decir que no, abundando en esos argumentos. Y hace algo que es muy interesante, y es que, porque a mí me parece eso muy ejemplarizante. El Tribunal Supremo incorpora en su sentencia la parte mollar, la parte más importante del contrato que esta mujer había firmado en México para comprar a ese niño, y pone al desnudo la barbaridad que es el contrato que hacen firmar a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso tiene interés. La sentencia es la 153/2022, de 31 de marzo de 2022, por si a alguien le interesa. Y entonces dice que la sentencia, claro, conculca el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, conculca la doctrina jurisprudencial de esa sentencia anterior del Supremo y conculca también, dice, el artículo 1 del protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño, que este es un argumento nuevo que da el Tribunal Supremo relativo a la venta de niños, que es un protocolo del 25 de mayo del año 2010 que define la venta de niños. Es un protocolo que está ratificado por España como todo acto de transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o un grupo a otra a cambio de remuneración o cualquier otra retribución. Por tanto, fijaros, en España tenemos una ley que dice nulo, un código penal que dice es delito, las sentencias del Tribunal Supremo que con 8 años de distancia entre una y otra continúan diciendo esto. Pero, ¿qué es lo que permite que aproximadamente unos 1000 niños y niñas cada año se inscriban en el registro civil en España? Pues lo permite una instrucción del Ministerio de Justicia del año 2010. Una instrucción es una norma administrativa, no es una ley. No la ha hecho ni el Parlamento, ni la ha hecho el Consejo de Ministros. Es una instrucción que, como se dicta, se deroga. No tiene más complicación de mayorías o minorías. Y es una instrucción que se aprobó, se aprobó en el año 2010, estando vigente ya la ley del año 2006 de técnicas de reproducción asistida, y que va en contra de la ley del 2006 porque dice que para proteger el interés del menor, los niños recién nacidos se pueden inscribir en el registro civil siempre que se lleve a cabo en un país que permita esta técnica, o sea, Ucrania, Tailandia, Estados Unidos, uno de los progenitores sea español y tenga una orden judicial. O sea, siempre que usted tenga dinero y vaya y usted ponga un poquito de semen ahí, se lo vamos a reconocer. Porque lo importante es que haya material genético, lo importante para el Ministerio de Justicia, material genético para poder decir es el padre, aunque haya llevado a cabo la explotación. Es legislación que no lo es ad hoc. Que no lo es. Absolutamente. Eso es. Es ad hoc. Es ad hoc. Es ad hoc. No y es legislación, es otra cosa, es un fraude de ley. Eso es. Es lo que se llama un fraude de ley, que es cómo darle la vuelta a la ley para convertir en legal lo que es ilegal. Esto es. Entonces, esto es lo que permite esa barbaridad y que luego veamos en las revistas y en tal, pues como tal. Desde que se aprobó esta instrucción se ha discutido su legalidad o no, porque ha sido una instrucción muy discutida en los ámbitos jurídicos, ¿no? Pero evidentemente lo que hay es una situación irregular que facilita ese fraude de ley. Y la Dirección General de Registros y Notariado, que es la Dirección General que aprobó esta instrucción,
está sometida, como cualquier otra dirección general, a la ley y está sometida también a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que no la puede obviar. Por tanto, hay una situación aquí de clara ilegalidad. Por tanto, podemos concluir que en España el alquiler de vientres es una actividad que no es legal, Y el Tribunal Supremo es contrario al reconocimiento de estos niños y estas niñas, como hemos visto en estas sentencias, que son porque había preocupación con lo que fuera a decir el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no se ha contradicho en ningún momento con la sentencia de 2014 en estos 8 años. Solo ha habido. Estas sentencias han sido dictadas por la Sala Primera, que es la Sala de lo Civil. Ha habido otras sentencias de la Sala Cuarta, que es de la Sala de lo Social, que ha reconocido, no ha reconocido la inscripción de los menores, ha reconocido el derecho a la prestación de maternidad o paternidad, pero que lo ha fundamentado no en la legalidad de los vientres, sino en la protección del interés superior de los menores para que esos compradores pudieran ocuparse de los críos en ese... termino ya. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer para terminar con esta situación de vientres de alquiler? En España lo tenemos fácil, hay que derogar esa instrucción y yo creo que habría que modificar el artículo 221 del Código Penal para dejar más claro que esa conducta es siempre un delito, se cometa donde se cometa, haya dinero por medio o no haya dinero por medio. Eso habría, porque es un tráfico, es tráfico mercantil con personas y eso era propio de la esclavitud, pero la esclavitud la abolimos, ¿no? Por tanto, eso habría que hacerlo aquí, pero a nivel internacional yo creo que tendríamos que tratar de forzar la aprobación de alguna norma internacional o bien por alguna adenda al Convenio de Estambul, por lo menos en el ámbito europeo, o desde la ONU. Lo que pasa es que la ONU, ayer ya se habló en qué situación está en estos momentos, pero la ONU también ha tenido momentos buenos. En 1995 promovió la Cuarta Conferencia Mundial y fue todo puede mejorar y todo debemos de mejorarlo, ¿no? Por tanto, yo creo que una norma internacional es importante que vayamos hablando en el Convenio de la Haya. También hay muchas presiones para que sea lo contrario, pero esto es una lucha de fuerzas y hemos de ganar porque nos va la vida y la libertad en ello. Y nada, muchísimas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias, Altamira. Sí, realmente dispondríamos de un minuto para un minuto. Nos ha pasado un poco como en la conferencia de Rosa María Rodríguez Magda, la posibilidad de abrir un coloquio es tan escasa que simplemente tenemos el minuto para agradecerte esta exposición y para que en efecto nos quede claro que por lo menos en esa parte y el Partido Socialista no cayó en el delirio de aprobar esto, habiendo dentro de él, como ahora, una minoría interesada fortísima que quería que esto se aprobara como fuera. Es más, lo llevaron al 39 Congreso. Y el 39 Congreso, para preparar todo el terreno que permitiera parar aquella iniciativa,
nos tuvo a muchas, Altamira también entre ellas, ocupadas al 100% en que algo como esto no pasara. Es decir, porque ya no bastaba con la instrucción, no, querían lo que llamaban legalización. Es decir, que a todo efecto se dijera que esto era un procedimiento como otro cualquiera, que no vulneraba el derecho de nadie. ¿Quién lo quería? La misma minoría que ahora está detrás de la llamada ley trans, los mismos. Los mismos. Algunas feministas de buena intención dicen: ¿pero por qué os quejáis ahora de las leyes autonómicas? ¿Qué hicisteis en el año 17? Dice, estábamos ocupadas con los vientres de alquiler. Y las leyes autonómicas estaban pasando sin que nadie, ni quienes las votaban, tuvieran perfecto conocimiento de que estaban votando. Porque sencillamente el debate social no existió, porque según dicen los mismos que apoyaron eso que llaman principios de Yogyakarta, que no son ningunos principios, es una reunión privada que hace planes, los mismos dicen claramente, procúrese por favor amparar esto bajo una causa que tenga mejor crédito y que no haya publicidad ni debate. Cosa que en efecto lograron. Pero no lograron lo mismo con los vientres de alquiler. Y si quieren declaraciones explícitas de esta gente, por supuesto las tenemos. Incluso yo tengo una tan divertida que hay uno que se marcha del PSOE diciendo que lo que él ha trabajado allí, caray, lleva 5 años ocupado fieramente en que pasen los vientres de alquiler y no lo ha logrado, y en la regularización de la prostitución y tampoco lo ha logrado, y que en vista de ello se marcha. Como les decía el primer día, al feminismo gran parte de la fuerza se nos va en avanzar, es normal, y otra en resistir. No es igual la agenda de resistir que la agenda de avanzar. La agenda de avanzar es la paridad. La agenda de los vientres es resistir. La agenda de la prostitución es avanzar. ¿Nos parece? No, es avanzar. Es ir hacia un mundo donde eso no exista. ¿Vale? Es así. La agenda de la pornografía es avanzar. La agenda de los vientres es resistir, porque es que esta gente quiere resucitar la esclavitud. El que dice, ¿qué parte de los seres humanos no se compran ni se venden? No has entendido. Debe haber, ¿no? Es ahí, es decir, el contexto no es posible y no se puede decir es que tenemos un derecho que es inexplícito. Aquí está, es que de 4 a 10 años. De 4 a 10 años. Está clarísimo. Dice, a ver, Sor no sé quién era malísima y vendía criaturas. Eso no puede hacerse. Está clarísimo. Pero fulanito, fulanítez, se las trae compradas de donde quiera, porque, oye, el registro se lo permite en una instrucción que no tiene rango de ley y que es ad hoc. Es decir, simplemente la lectura que nos ha hecho Altamira de la instrucción, ¿cómo es? El material genético, ¿qué va a ser? ¿De la madre el material genético? ¿Y por qué el PSOE no ha derogado esa? Ahí estamos. Como militantes del PSOE le podemos responder, tenemos tal cantidad de causas abiertas que no nos da la vida. 1. 2. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Y estamos en ello. O sea que antes de juzgar, hablar. Que hay que también ser pelín cuidadosas para saber la cantidad de resistencia, reuniones, grupos, escritos, etcétera, que lleva que algo pueda ser mínimamente parado. Pero mira, además esto es una correlación de fuerzas y en cada momento las feministas dentro del PSOE tenemos una fuerza determinada y según la fuerza que tenemos conseguimos cosas, hemos conseguido muchas. Pero nosotras, las feministas dentro del Partido Socialista y con el movimiento feminista también. Pero es un problema de correlación de fuerzas. Cuanto menos fuerza tenemos las feministas, más nos dan en el moño. Vale.
En el pastelero moño. ¿Ha quedado suficientemente claro que es difícil esto de parar cierto tipo de cosas, a pesar de que tengamos una claridad conceptual completa de que deberían ser paradas? Pues así nos va a costar cada cosa, tanto los avances como las resistencias. Y estamos en un momento especialmente malo. Esa es la realidad.